Espacio de Infancias Libres y es mamá de un niño trans. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Un bien? gusto. Queríamos saber un poco de qué se trata este espacio de Infancias Libres, si nos podés contar un poco de qué se trata, cómo es el trabajo que hacen. Mira, el Espacio de Infancias Libres es una asociación civil creada por Gabriela Mantilla, la mamá de Lulú, primer niña en el mundo en obtener su DNI sin instancia judicial en el año 2013, luego de la experiencia de Lulú, que fue un boom masivo en los medios de comunicación, y al posterior publicación de su libro Yo Nena, Yo Princesa, ¿no? En el año 2014. Muchas familias que estábamos atravesando la misma experiencia, ¿no? Al vernos con la dificultad que surge hasta el día de hoy, ¿no? De no encontrar información en los espacios de salud, en los espacios educativos, recurrimos a ella en busca de información. Entonces ella tomó una decisión en el año 2017 de crear el espacio para contención, acompañamiento, organización, formación sobre la temática, ¿no? Y es sobre todo hoy en día se para como un espacio político de creación de proyectos, materiales que trabajen la temática travesti trans en la niñez y en la adolescencia. ¿Querés contarnos un poco cómo es tu familia, algo sobre tu hijo, lo que a vos tengas ganas? Bueno, mi hijo es precioso, pero me gusta hablar de mi hijo con el espacio, ¿no? Porque él hoy en día se para con mucho orgullo a su identidad. Si bien es muy complejo transitar los espacios sociales, educativos, etcétera, inclusive hasta las familias, hoy mi hijo es el niño trans que es gracias al espacio de Infancias Libres, ¿no? Porque el hecho histórico de encontrarse niñeces de la misma edad, entre los 4, los 11 años y después el grupo de adolescentes hasta los 18, 19 años, esto de encontrarse, trabajar en conjunto, poder verse al espejo, ¿no? En otra niñez que está pasando lo mismo que vos, no trabajar el orgullo de su identidad, que sus cuerpos no están equivocados, que pueden pensar qué mundo quieren habitar. Eso es parte de la identidad de mi hijo, ¿no? Hoy en día. Entonces, es imposible hablar de él sin hablar de lo colectivo, sin todas esas experiencias de estas niñeces de todo el país, porque Infancias Libres tiene un alcance a todo el país, inclusive Gabriela ha llegado con su información y con su trabajo a otros países de Latinoamérica o de Estados Unidos, de Europa, porque ha trascendido fronteras. Esta revolución que hizo esta niña con tan solo 2 años al pararse y decir yo nena, yo princesa, mamá, mírame, con tan poca información, ha llegado a muchísimos lados, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos en Argentina un primer espacio donde las niñeces se encuentran, las familias acompañan, las familias se piensan a sí mismas también para no entorpecer el camino de sus hijos, entienden la realidad social, cultural, económica que estamos atravesando como en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, y se para pensando proyectos políticos para estas niñeces. Entonces, realmente es un hito histórico, realmente es revolucionario. ¿Cómo es ser mamá de un niño trans? ¿Cuáles son las partes más lindas? ¿Cuáles son las partes que te resultaron más desafiantes? En la actualidad ya hay mucho trabajo hecho, y en eso se debe a Gabriela, ¿no? Gabriela hace más de 10 años que está en la militancia por esta temática, entonces hoy en día si una familia empieza a ver las manifestaciones de sus niñeces en sus casas, tiene información en las redes sociales, tiene información con este espacio, se comunican, o en un libro o lo que sea, alguien escuchó hablar de esto, entonces llegan rápido a la información, pero esto así no fue años atrás, y sobre todo que todavía nos encontramos con muchas dificultades, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito de salud también. Realmente asumir el cuidado responsable, el amor político hacia nuestras niñeces nos pone también en un lugar de convocarnos colectivamente y pensarnos juntas. Una maternidad no desde ese lugar de el deber maternar, deber ser buena madre, ¿no? O desde el mandato, digo, sino desde la responsabilidad política y pensarnos también a nosotras. Nosotras en el espacio de Infancias Libres trabajamos mucho las mamás. También hay papás,
que acompañan, pero es un menor porcentaje, más del 85% son feminidades las que se acercan, y también nos encontramos nosotras a discutirnos políticamente. También qué hicieron con nosotras, porque el plan que hay, cultural, económico, social, educativo, con la comunidad travesti trans, si bien son distintas opresiones, a nosotras como feminidades cis también nos han oprimido, esto del mandato de el deber ser madre y hacer lo correcto, ¿no? Cuando tenés un bebé y tiene pene, va a ser un varón y tiene que ser un buen varón, y esa es tu responsabilidad como mamá. Ahora, cuando esa personita con pene te dice yo nena, bueno, ahí vos también estás desafiando el plan político de normalidad, digamos. Entonces, la parte maravillosa es esa. La parte, digamos, que a mí me da muchísimo orgullo es esa, es encontrarnos con las compañeras, no sentirnos solas, sea en Tierra del Fuego, sea en Córdoba, sea en Tucumán, sea en Buenos Aires, en el conurbano, no importa la clase social, no importa, ¿no? Estar organizadas, pensándonos nosotras colectivamente para ejercer esa maternidad responsable y así nuestras niñeces. Entonces, eso creo que es una hermosa oportunidad, muy revolucionaria, que nos ha ofrecido Gabriela con este espacio de Infancias Libres. ¿Qué resistencias aparecían en las escuelas en los momentos de las crianzas de estas niñeces y cuáles de esas resistencias siguen existiendo hoy? Las resistencias son las mismas, no han cambiado. O sea, estamos hablando de lo mismo. El plan de la educación es normalizar, y lo que no se encuadre dentro de la norma se ve expulsado. Se ve expulsado del programa de educación y se ve literalmente expulsado también de las escuelas, porque no toda niñez o adolescencia puede resistir un ambiente tan hostil, donde no tiene pertenencia, donde no está legalizada su identidad, donde recibe violencias, donde recibe burlas, invisibilidad. Es un ambiente muy hostil. La escuela, si bien ahora las familias vamos y exigimos que se garantice la ley de identidad de género, que la conozcan, que cumplan el artículo 12 de la ley de trato digno, porque nuestras niñeces no todas tienen el cambio registral en su DNI. ¿Qué dice el artículo 12? Por eso la ley de identidad de género es tan maravillosa y vanguardista en el mundo, porque está pensada también para la niñez, y eso no es algo que otras leyes del mundo también hagan. Y está pensada desde el colectivo travesti trans. Por eso contempla la niñez. El artículo 12 habla del trato digno y dice de que a solo requerimiento de la persona o niñez, específicamente en la niñez y la adolescencia, a solo requerimiento de nombrarse, ¿no?, con un nombre elegido y nombrarse con una identidad de género, se le debe respetar en cualquier registro de orden público o privado con el nombre que está anunciando, ¿no? Y enseña de qué manera anotar, que va el nombre elegido, entre paréntesis las iniciales de los nombres del documento y el apellido y el mismo número de DNI. Lo que quiere decir es que si yo soy una niña de 3 años y estoy en el jardín de infantes y digo, si yo soy una niña trans, pero nadie me leyó todavía como una niña trans y mi nombre impuesto fue otro, entonces yo digo, me llamo María, automáticamente tienen que respetar que yo me llamo María. No se necesita pedir un informe psicológico, no se necesita que autoricen la mamá y el papá, no se necesita ninguna intervención más que la palabra de la niñez. La niñez lo está anunciando, entonces así se debe respetar. Entonces eso lo que dice es que vos no necesitas tener el cambio de DNI para que respeten tu identidad de género y el nombre elegido. Eso es lo revolucionario. Hay muchísimas niñeces que no lo tienen todavía el cambio registral porque no lo han hecho y está bien, pero las escuelas no respetan el artículo 12. Claro. No lo conocen directamente. Donde fuertemente estamos trabajando en el espacio es en la actualización de la ESI. ¿En qué sentido? La ESI es una herramienta maravillosa y es la herramienta que nos permite entrar a la temática en las escuelas.
Primero nosotros planteamos que esta temática tiene que ser transversal a cualquier asignatura, tiene que ser un proyecto institucional en todos los niveles, hablando desde la historicidad travesti trans, hablando desde que no hay cuentos sobre que nombren la identidad, y así en las propuestas de actividades los dibujitos de niña o niño son muy binarios, o sea, no estamos hablando solo de esta asignatura de una vez al año, en una semana, que se hable. La jornada, ¿no? Y nada bueno, más. Exacto. Es la única herramienta que hoy tenemos para entrar, pero a esa ESI, que es una herramienta maravillosa, le falta una actualización en perspectiva de identidades y de géneros, ¿no? Uh-huh. Entonces, da como por sentado que hay una normalidad de cisgénero y que como un apéndice están las niñeces trans y travestis, ¿no? O sea, no se les enseña... ¿Vos cuando hablas de la ESI te referís a la disciplina o a la ley de ESI? A la disciplina, cómo se desenvuelve hoy en día, digamos, ¿no? Cómo se trabaja hoy en día. Y la ley dice que siempre hay que actualizarse en los contenidos que las leyes vayan garantizando, pero el proceso cultural fue más lento, porque la ley es del 2012 y la disciplina, digamos, ¿no? La forma y cómo comunicar la ESI, bueno, no se actualizó. Entonces, bueno, falta esto que aparezcan en las corporalidades, los cuerpos de las niñeces trans, que toda niñez sepa que tiene identidad de género, no solo las personas trans. Por ejemplo, yo soy una persona cisgénero, y no lo sabía hasta que mi hijo me contó que era trans. Entonces, ni siquiera estaba al tanto de mi identidad. Es el derecho a toda la niñez de educarse libremente y no con solamente una información segmentada. Entonces nosotras lo que trabajamos en eso, ¿no? En proyectos, con reuniones con el ministro de Educación de la Nación, para exigir que se trabaje esta actualización de la ESI y para que se capacite en todos los niveles, ¿no? En el nivel inicial, en el primario, en el secundario, en los terciarios, en la formación docente, que se capacite en esta temática, ¿no? Pero no como apéndice, no como optativo, no como un taller aparte, sino como parte del programa. Como una perspectiva más general. Algo obligatorio y no como una elección, porque nuestras leyes están diciendo que toda persona tiene identidad de género, entonces no podemos hacer una elección sobre cuáles identidades vamos a normalizar y cuáles no. Por eso nosotras, cuando hablamos de la educación, o de todos los organismos de todas las instituciones, hablamos que no estamos pidiendo una educación inclusiva, porque inclusivo es algo que se mete dentro de algo que ya está formado y que ya está discutido. Nosotros hablamos de una educación amplia, abarcativa, que se deconstruya, que se rompa, que se dé cuenta que hasta ahí llegó, pero que tiene que abrir a toda la que estaba en las periferias, dándole igual importancia, dándole esta transversalidad que te estoy contando. Eso es lo interesante que estamos planteando, que no es incluir a algo ya hecho. ¿Cuál te parece que es la responsabilidad del Estado en el cuidado de las infancias trans? La responsabilidad es del Estado, pero también es de toda la sociedad, en el cuidado. Creo que sí, el Estado debe garantizar políticas públicas, que garantizar que en la educación se trabaje correctamente, que en la salud se trabaje correctamente, con pediatras que sepan cómo trabajar con las niñeces trans, que entiendan sus corporalidades y que nada de malo les sucede a sus corporalidades, que en el ámbito de la justicia también una amplia capacitación, pero también tienen que haber procesos socioculturales. La responsabilidad también es de la sociedad, también es de las familias, también es de toda persona que tenga conocimiento sobre esta temática y que luego sepa compartirla, sepa tratar dignamente. No es solamente que el Estado tenga que obligarte a que vos trates dignamente con una ley, porque hablar de que un artículo te diga que es obligatorio que trates dignamente a una niñez trans, está diciendo de que antes no trataste dignamente o que si es por tu voluntad no lo harías. Entonces es muy violento. Me parece que es mucho más amplio que el Estado.
Si tuvieras que darle un consejo a alguien que está intentando luchar contra esas resistencias, ya sea una familia o puede ser también algún docente que se está encontrando con una dirección que no está pudiendo resolver estas cosas o con familias que están con algunas resistencias, ¿qué consejo le darías? Tanto como de la emoción como de la estrategia. Inmediatamente pienso en una mamá o en una tía o en una abuela que da cuenta de lo que la niñez está manifestando y que está intentando que todo el resto de la familia comprenda. Bueno, primero decir que crea en esa niñez, que le crea a la niñez. Es muy importante poder mirarle a los ojos y decir yo te creo, yo te veo, y no seguir teniendo estas conductas abusivas, violentas que tenemos los adultos frente a la palabra de la niñez o la manifestación física, porque no siempre lo pueden poner en palabras, a veces lo dicen con las emociones, ¿no? Con su cuerpo. Entonces, primero que le crea y que se organice, que busque ayuda, que la manera es colectiva. Es más sencillo. Hay cosas ya hechas, las cuales brindan muchísimas herramientas. Entonces, que vayan a buscar esas herramientas, que por ejemplo en el espacio de Infancias Libres lo pueden hacer, donde ya hay un montón de proceso hecho, que no es necesario transitarlo en soledad, sobre todo para la niñez. Y segundo, en el ámbito de la docencia, por ejemplo, que pasa mucho, que alguna maestra se da cuenta o da cuenta de alguna niñez o adolescencia que le está anunciando que es trans o travesti, también que le crea y que vaya a exigir las herramientas, porque así como nosotras estuvimos trabajando en herramientas para la educación, las instituciones ya lo saben. Hay una cuestión que tiene que ver con una decisión. Necesitamos docentes o instituciones en realidad, pero necesitamos personas que tomen la decisión de acompañar, que sepan, porque lo sabemos, que a veces hasta corren peligro sus trabajos, ¿no? En este tema no lo vas a tocar, o vos de más acá no podés pasar, ¿no? Como un límite muy grande, pero en esta temática se necesita tomar una decisión y tratar dignamente a esa niñez o adolescencia y decir, bueno, yo voy a ir a buscar estas herramientas, voy a exigir que esas herramientas estén en el espacio, es el derecho de toda la niñez, hay leyes que amparan, o sea, que no es algo que estemos haciendo por ideología o lo que sea, ¿no? Hay leyes que están protegiendo y cuidando de esa niñez, solamente falta que las apliquen. Entonces, el camino correcto es tomar esa decisión y exigir a sus autoridades, a las inspecciones, etcétera, que capaciten esas escuelas. Que capaciten esas escuelas y que busquen en todas las leyes, no solamente la ley de identidad de género, sino la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, o los tratados internacionales, donde siempre están hablando de que la identidad es un derecho, la educación es un derecho, ¿no? Que vayan a buscar esos artículos, pero que lo sepan aplicar también con las niñeces trans y travestis, porque también son sujetos y sujetas de esos mismos derechos. Parece de que las leyes están, lo que falta es la interpretación, las ganas, la decisión de tomar a la niñez travesti trans como sujeta de derechos. Te agradezco 1.000 millones. El espacio es un espacio hermoso, yo lo vengo siguiendo hace rato. Muchísimas gracias. Y si esto es importante, que quienes nos quieran buscar, se pueden comunicar al mail infanciaslibres2017@gmail.com, Facebook, Asociación Civil Infancias Libres, o por Instagram, @libresinfancias. Muchísimas gracias, Florencia.